Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Siempre hemos dicho que estas conferencias nacieron como una iniciativa para acercarse a las familias y sabemos que uno de los lugares donde más nos gusta reunirnos a las familias es la cocina. Por eso hemos preparado este taller con uno de los cocineros más conocidos de nuestro país, un cocinero que lleva muchos años entrando en nuestras casas y en nuestras cocinas a través de la televisión y que hoy nos abre las puertas de su propia cocina. Se trata de Juan Pozuelo, cocinero, docente, presentador de televisión y, en definitiva, un enamorado de la gastronomía en su conjunto, como él mismo se define, y al que agradecemos enormemente que esté esta tarde aquí con nosotros. Antes de dejaros con él, os explico un poquito cómo va a ser el taller. Juan va a preparar dos recetas en directo y luego vamos a dejar un espacio de 15 minutos para que le podáis hacer las preguntas que queráis. Como siempre, vamos a grabar el taller y mañana pues, lo pondremos a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que, sin más, os voy a pasar con Juan, al que tengo por aquí. Aquí lo tengo. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien. Muchísimas gracias. Como decíamos, en nombre de toda la Federación de Down España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a CIRE, a la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid, por hacer posible este taller. Y nada, que lo dicho, gracias porque bueno, nos estás abriendo las puertas de tu casa y te estamos muy, muy agradecidos. Nada, han sido días, son días de abrir muchas puertas, ¿no? Se han cerrado otras y sin embargo se han abierto nuevas y es un placer. Además, como bien decías, creo que en estos días, en estas semanas, las familias se han vuelto a reunir alrededor de las cocinas, que era algo que yo creo que la sociedad en la que vivimos nos había impedido hacer como se hacía antaño y para mí es un placer compartir cocina, compartir en este caso, en este ratito, mi cocina con todos vosotros y deseando que pasemos un ratito agradable, que cojáis muchas ideas y que luego lo llevéis a la práctica, claro. Eso vamos a intentar. Yo voy a estar muy, muy atento porque estoy ya cansado además de cocinar tanto bizcocho que las niñas solo piden en el confinamiento bizcocho, así que bueno, algo de comida sana también toca. Bueno, pues vamos con ello. Pues cuando queráis empezamos. Cuando quieras, yo me aparto un poquito, me quedo aquí silenciado y cualquier cosa me avisas y vuelvo en un momentito. ¿Vale? Perfecto, genial. Bueno, pues lo Gracias, primero de Juan. todo, muy buenas tardes. Gracias por dejarme meterme en vuestras casas hoy. Gracias por dejarme estar con vosotros. Y sobre todo, desearos que tengáis una feliz desescalada, que esta desescalada llegue pronto, que llegue bien y que nos podamos seguir viendo por las redes o en los locales. Yo, desde luego, será un placer seguiros viendo por aquí. Si no, en cualquiera de los dos locales, en el Reloj o en el Mollete, están en Madrid y será un placer recibiros ahí para que probéis no las recetas que vamos a hacer hoy, porque las diseñé específicamente para vosotros, para que las disfrutarais hoy, pero sí que podamos compartir un rato divertido de cocina. Pues sin más dilación, no os entretengo más, no me voy por las ramas, que yo me suelto a hablar y puedo estar aquí toda la hora hablando, pero se trata de que cocinemos. Así que, mirad, desde aquí, de momento, lo que voy a hacer va a ser acercaros a algunos de los ingredientes que tengo y luego cambiaré la cámara de posición. Vamos a empezar por el postre. Esto de la cocina es bastante particular porque pudiera parecer que primero empezamos a cocinar los primeros platos y después empezamos a cocinar los postres, pero en este caso vamos a empezar a hacer las obleas, que es lo que a lo mejor nos puede llevar un pelín más de tiempo. Lo que tengo aquí es leche caliente, unos 200 mililitros. Tengo harina, unos 75 gramos de harina, nos vale harina de repostería, no tiene que ser una harina especial. Un huevo, es importante que el huevo sí sea bueno, sea fresco, cuanto mejor sea el huevo, más color nos va a dar a la oblea. Un poco de mantequilla, que le pondremos un poquito de mantequilla. La cantidad de mantequilla es un poco opcional, porque cuanto más mantequilla tenga, más grasa va a tener. También es verdad que nos va a ayudar a que no se nos pegue a la hora de hacer las obleas.
nos va a dar suavidad, pero va a depender también de vuestro gusto, de lo que os apetezca. Y un poquito de sal que le vamos a poner a la masa. Así que eso es lo primero. Y luego tengo, para las obleas, os dije, los que habéis tomado nota, o bien leche o bien nata. Nata, maicena o harina. Yo al final no voy a utilizar harina. Voy a reducir la nata, que se va a ir concentrando, voy a ponerle azúcar y la vamos a hacer con manzana. Vamos a hacer unas guilloas, dentro de que son un postre, vamos a hacer un postre un poquito más sano, un poquito más para toda la familia y un poquito más healthy. Además, llega la desescalada, llega el verano, además, hay que empezar a recuperar el tono. Me ha dicho algo por el lado que no era, pero bueno. Manzana, las tengo peladas y en agua con limón para que no se oxiden, ¿vale? Son dos manzanas diferentes, una verde y una golden, por eso la textura es distinta. Vamos a mezclar diferentes tipos de manzana. Yo os puse plátano, me vale cualquier fruta, ¿vale? Lo que voy a hacer con la manzana podéis hacer con plátano, con manzana. Es conveniente que sean con frutas carnosas, es decir, naranja es más complicado, pomelo es más complicado, sandía podría ser también, pero en este caso, manzana. Y luego tengo los ingredientes de las papas aliñadas. Las papas aliñadas son un plato súper típico en el sur. Y tiene varios secretos. Yo voy a hacer una versión, porque en el sur llevan algunas cosas que yo no le voy a poner y le voy a poner algunas cosas que no se le ponen. Vamos a hacer una versión específicamente para vosotros hoy de unas papas aliñadas. Tengo las patatas cocidas, las he cocido hace un rato, están todavía tibias, porque como decía, uno de los secretos de papas aliñadas es que la patata no esté fría del todo, para que no se quede dura y se quede súper cremosa. Patatas, cebolleta tierna y pimiento verde. ¿Por qué cebolleta tierna? Porque es un poco más suave, no pica tanto como una cebolla normal y va a hacer que nuestra ensalada sea más suave. Esto lo cortaremos. Y en lugar de perejil, que es uno de los ingredientes que lleva las papas aliñadas, yo voy a utilizar el tallo de la cebolleta. ¿Sabéis? Los que me conocéis, y si no, ya me iréis conociendo, no me gusta tirar absolutamente nada. Y de hecho lo vais a comprobar ahora también con las manzanas. Así que vamos a utilizar el tallo para dar color. También le da un crujido, un crujiente bastante particular, que mola mucho. A mí me gusta muchísimo. Y luego os decía, pulpo. Yo tengo unos pulpos pequeñitos, unas patas de pulpo pequeñito que las tengo, os dije cocidas. Yo las estoy cociendo, ¿vale? Son unas patitas de pulpo pequeñito, un pulpín de estos pues casi de ración, y las estoy cociendo en agua con sal. Están ya prácticamente, las tengo ahí simplemente que se vayan manteniendo. Así que lo primero es poner a calentar la sartén donde vamos a hacer las obleas. Y ahora sí que voy a cambiar la tabla, o sea, la cámara de posición para que vayáis viendo todo lo que va ocurriendo, porque lo interesante es que veáis lo que pasa aquí. No tanto que me veáis a mí. Luego al final tendremos un ratito para charlar. Vamos a hacer la pasta o la masa de las obleas. En la leche he hecho la harina. La leche está caliente. ¿Por qué caliente? Porque me va a permitir fundir la mantequilla sin necesidad de tener que manchar otro recipiente. Le voy a poner una pequeña cantidad, más o menos aquí, que estáis viendo la proporción, un poquito. No mucho. Y dentro. Voy a guardar esta poquita para echar en la sartén y hacerlas. La dejo ahí. La mantequilla la tengo temperada. O sea, no está caliente, pero está fuera del frigorífico. Vamos a echar nuestro huevo. Vamos a echar una cucharada de sal. Os aconsejo que no hagáis las obleas demasiado dulces, porque así las podéis utilizar en dulce o en salado. Un poquito de azúcar y una pizca de sal. La sal nos va a dar algo de estabilidad. Y ahora, tan sencillo como triturar. Esta pasta la podéis tener en el frigorífico guardada sin ningún problema. Ahí. Deberíamos dejarla reposar, ¿vale? Pero yo quería que vierais el proceso, así que
no me da tiempo a reposarla. Y a diferencia de la masa de las tortitas, las crepes son más líquidas. Las tortitas son más espesas y además llevan algo de impulsor para hacer ese efecto esponjoso que conocemos y que sabemos que tienen las tortitas de desayuno, los pancakes. Voy a colocar esto de manera que, a ver, ahí. Vamos a ver cómo vamos a ir haciendo nuestras obleas. Necesito una espátula, una lengüeta de goma que me va a venir muy bien para separar. Y voy a echar un poquito de mantequilla, ese poquito de mantequilla que os decía. Voy a bajar un poco el fuego. La sartén no debe estar muy caliente. Tiene que estar caliente, pero no mucho, porque si no, se van a tostar en exceso. Así que un poquito de mantequilla. Extendemos. La mantequilla también nos va a ayudar a tostar la oblea. Había caído un poquito de agua de la cocción del pulpo. Limpiamos. Y ahora echamos un poquito. Es bastante probable que la primera se os pegue, ¿vale? La primera, por esa falta de reposo, es bastante fácil que la primera se os pegue. No os pasa nada. La tiramos. Y ahora, en el momento que vemos que los bordes empiezan como a tostarse, empezamos a separar. Esto es algo... A ver, esto quema, pero es verdad que con precaución es algo que pueden hacer en casa los peques. Porque es divertido, porque es fácil, porque es atractivo y mola muchísimo. Vamos a ir controlando. Está dorada. Así que ahora con mucho cuidadito de no quemarse, damos la vuelta. Por este otro lado se hace súper rápido. Es simplemente dar la vuelta y listo. Yo voy a preparar 2. Que los vamos a rellenar con manzana, súper buena. Para sacarlas ahora, no os compliquéis la vida cogiendo, no merece la pena. Tal cual, al plato y la vamos a volcar. Y aquí tenemos nuestra primera oblea. Pues vamos a por la segunda. Y hacemos exactamente lo mismo. A partir de ahora, lo normal es que si la sartén está bien, las siguientes obleas salgan más fácil, salgan mejor. El grosor de la oblea, el que os guste, pero bueno, yo os recomiendo, os aconsejo que tampoco le deis un grosor excesivo, porque si no queda como muy vasta. Y es mejor, es recomendable, a mí me apetece más, me mola más, me gusta más que las obleas sean como delicadas, que sean suaves. Pero veis que facilito. Importantísimo. Os hablaba del truco antes de las papas aliñadas del calor. En este caso, súper importante que la sartén donde estemos haciendo la oblea sea una sartén súper antiadherente. Antiguamente se hacían en unas sartenes de hierro fundido, súper pulidas, que se utilizaban solamente para esto. Veis que está tostadita, le damos la vuelta. ¿Veis cómo esta segunda ha salido como más homogénea? Según vayáis haciendo, la sartén va cogiendo esa temperatura constante, tenéis que ir controlando, pero es súper fácil, tremendamente fácil. ¿Veis? No tienen ningún problema, ninguna pega, se hacen bien, las vamos a dejar reposar y simplemente al haberle dado la vuelta, volvemos a hacer la misma operación de antes, al plato y volcamos. ¿Veis qué sencillo? No me digáis que no os animáis ya. Yo espero que alguno se esté animando y lo esté haciendo al mismo tiempo. Vale, voy a reservar las obleas por aquí. Y lo que voy a hacer va a ser preparar el relleno de la manzana. Os recuerdo que las tengo en agua con limón para que no se oxiden. Y voy a cortar ahora la manzana, que lo veis ahí. Voy a cortar la manzana en daditos. Pues a lo mejor con una tengo bastante. Yo creo que sí, posiblemente. Cortamos en láminas, cortamos unos bastones. Y a su vez, giramos y cortamos los bastones en cubos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser
hacer una especie de compota con esta manzana. Sí, me va a dar suficiente. No, tengo de sobra con una manzana. Como veis, además, súper económico. Que ahora en estos momentos hay que velar también por la economía. Hay que cocinar bien, hay que cocinar rico, hay que hacer cosas divertidas, que nos molen. Hay que procurar hacer cosas saludables. Es fundamental la alimentación y nos va a ahorrar un montón de disgustos de salud. Que si los colesteroles, que si las diabetes, etcétera, etcétera. Es verdad que hay muchas enfermedades digestivas que son sobrevenidas, pero si nos cuidamos vamos a retrasar que puedan aparecer y si aparecen vamos a controlarlas mucho mejor. Tengo de sobra con esa manzana. Esta la guardo porque vais a ver luego lo que hago con ella. Para que no se me estropee, la vuelvo a colocar en ese agua de limón. Y ahora en esa sartén que la tengo caliente, voy a echar un poquito más de mantequilla. Y a continuación, echo la manzana. Para que se nos vaya tostando esa manzana. Y no le voy a poner nada de azúcar. El propio dulzor de la manzana y la suavidad de la mantequilla. Vamos a evitar, en la medida de lo posible, excesos de azúcar o azúcar extra. Siempre eso es tremendamente importante. Controlar la ingesta de calorías, que nos haga sentir bien, que no nos haga sentir pesados. Y es preferible comerse 2 obleas porque tienen poco azúcar, al tener que comernos solo una y privarnos del placer de comernos otra más, porque nos hemos pasado en el exceso de azúcar a la hora de prepararlas. Bien, vamos a empezar a trabajar en la segunda pista de nuestro circo. Y es que mientras la manzana va caramelizando, la tenemos ahí, la vamos vigilando, voy a ir pelando las patatas. Está templadito, o sea, tenéis que dejar, hay que conseguir que no se enfríen del todo, pero bueno, tampoco se trata de que os queméis, ¿vale? Pero esa temperatura, insisto, es lo que hace que la patata tenga un final en boca muy interesante. Las cocemos con piel porque de esta manera garantizamos que no absorben demasiada agua. Se cuecen casi con el propio contenido en agua que tienen las patatas y por lo tanto ya no las sumergimos en agua, las ponemos aparte. De hecho voy a buscar un plato, una fuente. Vamos a coger esta porque quiero que las veáis. Vamos a colocarlas aquí, ¿vale? Un ojo a la manzana, que no queremos que se nos queme. Vamos simplemente volteando de vez en cuando y seguimos pelando nuestras patatas. Acabo de perder el cuchillo, no. Ya está. Luego tendremos un ratito de preguntas, así que luego me contaréis las dudas que podáis tener acerca de estos platos o si algún plato se os ha torcido durante este confinamiento y lo habéis dejado por imposible. Pues aunque vamos a tener no mucho tiempo, seguro que nos da para resolver alguna cuestión. Y si no, en mi perfil de Instagram, que recibo todos los días un montón de preguntas, de sugerencias, o bien a través de los vídeos que cuelgo de cocina, o bien simplemente personas que me escriben. A veces intento contestar a todos, no me da tiempo todos los días, pero lo intento. Otra patatita por aquí. Yo creo que me voy a quedar con estas dos, porque es que para mí solo, es lo que tiene nada más que darse solo en el confinamiento, que uno come o tiene el riesgo de comer de más. ¿Veis qué color va cogiendo la manzana? Esa mantequilla lo que está haciendo es, de alguna manera, caramelizar el azúcar exterior de la manzana y vamos, es brutal, maravilloso. No le estamos poniendo nada de azúcar añadido, únicamente el de la fruta.
Vale, la patata la tenemos. Vamos a picar la verdura. En este caso es picar un poquito, ¿eh? No tienes el protagonista de las papas aliñadas son las papas. Así que con este poquito de pimiento, suficiente. Lo podéis cortar más grande o más pequeño. A mí me gusta cortarlo finito por una sencilla razón. Porque me parece que es mucho más interesante. Y pimiento en realidad lleva muy poquito. Y no en todos los sitios le ponen, ¿eh? O sea, porque no es una ensalada campera. Yo le voy a poner un poquito porque me gusta el sabor que le aporta. Le ayuda también a potenciar el color. Pero un poquito aquí. Cebolleta sí lleva un poco más. Voy a picar ya los bordes que os decía en lugar de perejil. Ahí, eso va a ir junto con la patata. ¿Que tenéis en casa perejil? Perejil perfecto, ¿eh? Y de hecho, si vais a la zona de Sanlúcar, a la zona de Barbate, toda la zona de Cádiz, Sevilla, pues el perejil es fundamental. ¿Veis el color que tiene esta manzana? Pues la aparto. Apago este fuego porque lo tengo, ¿vale? Voy a acercar un poquito más esto ahora para que veáis bien todo ese proceso de la cebolleta y del pimiento que tengo aquí mezclado. Pimiento y cebolleta. Y ahora voy a picar la parte blanca de la cebolleta. Le quitamos los pelitos de abajo. Esta está pelada, es decir, no tiene... Le he quitado la primera capa. Las cebolletas siempre tienen esa primera capa que es un poquito más dura. Se la he quitado. Y ahora vamos a cortar como queráis. Los trozos, insisto, que queráis. A mí me gusta pequeñito. Entonces, primero cortamos en juliana, como hemos hecho con la manzana. Y luego en trocitos chiquitines. Y vamos juntando con el pimiento y con el tallo. Una de las cosas que no he podido hacer en estos 2 meses es afilar los cuchillos. Y los cuchillos se van desafilando. Y es verdad que un cuchillo que no corta es un auténtico suplicio. Este corta, ¿eh? O sea, corta, necesita afilado. Pero es verdad que corta, pero no está al 100% de sus posibilidades. Vamos a coser, yo creo que vamos a poner un poquito más. Voy a quitar, no obstante, una capita más. A lo mejor está un poquito más resistente. Y voy a cambiar de cuchillo. Que tengo por aquí, será por cuchillos en casa. Que tengo de todos los tamaños. Y depende para qué cosas, utilizo uno u utilizo otros. ¿Vale? Estos cortecitos. Y esto lo tenemos. Patata pelada. Todos estos recortes de verduras yo me los guardo en bolsitas, los congelo y cuando tengo que hacer caldos los utilizo. No tiramos nada. Pues ahí, a un platito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar la patata. La voy a cortar al aire. No la vamos a cortar muy grande, ¿vale? Vamos a cortar a la mitad. Vamos a cortar a la mitad en cuartos. Y vamos a cortar en trozos. A mí me gusta pequeñita, ¿eh? Pero si os gustan trozos más grandes, sin problema. ¿Veis la textura que tiene? Es como cuando cocinamos patata para ensaladilla. Que queda súper buena. Y ahora con el movimiento que vamos a darle a la hora de alinear, las aristas se romperán y se quedará pues, con la textura tradicional de estas papas aliñadas. Ahí. A mano, esto es cortar al aire con un cuchillo pequeño, una puntilla. Bueno, pues ahora aquí vamos a colocar el pimiento y la cebolleta. Ya tiene buen color, ¿eh? Y eso que le falta el brillo del aceite y el vinagre. Ahí. Cosas que se me ocurre contaros sobre esto. Lo normal
es terminarlas, os decía antes, que las vamos a hacer es la versión down de las patas alineadas, para vosotros. Porque si bajáis al sur, os las vais a encontrar con melva canutera, en algunos casos con atún, ¿vale? Nosotros le hemos puesto ese pimiento que no suele llevar, o no en todos los sitios suele llevar, y en lugar de la melva, la vamos a terminar con pulpo. Mientras tanto, vamos a dejar que repose un poquito y vamos a seguir mezclando elaboraciones. Entonces, vamos a formar las filleoas. La manzana está, las obleas están. Vamos a coger una cuchara. Vamos a coger un poco de manzana. La vamos a extender. Podéis ponerle un poquito de queso crema, que queda estupendo. Y las vamos a enrollar. Y las voy a colocar en una fuente. Una aquí. Y hacemos lo mismo con la otra. Voy a guardarme un poco de manzana. Y luego veréis por qué. Con esto. Esta me la guardo y la voy a poner en un platito. Voy a buscarme un platito pequeño. Y esta la voy a sacar aquí. Y antes de enrollar la otra, vamos a ir optimizando tiempos. Vuelvo a colocar la sartén al fuego. Subo la temperatura. Y voy a echar aquí nata. Como medio vaso. Voy a echar unas par de cucharadas de azúcar. Tiene este color porque es azúcar ecológico, ¿eh? Vale azúcar que tengáis en casa. Blanquilla, morena. Ay, un poquito más de 2 cucharitas. Y vamos a dejar reducir. Como lo he puesto en la sartén de la manzana, no voy a utilizar esta otra, pero lo que os decía, podemos aromatizar nuestra nata. Si yo vierto esta manzana ahora, la pongo a cocer junto con la nata. Entonces tendremos esa nata reducida con sabor a manzana. Vale, ahora sí que enrollamos la otra filleoa. Extiendo un poquito. Y enrollamos. Están súper suaves. Las podéis calentar si queréis. Es decir, podéis coger estas filleoas y tal cual están, pasarlas un poquito por el grill. Súper buenas. Pero mirad, ¿veis la diferencia en la homogeneidad de esta con respecto a esta? ¿Recordáis que esta fue la primera? Por eso os decía, una vez que empezamos a hacer filleoas, una vez que empezamos a hacer estas obleas, estos crepes, se nos suelen quedar mucho mejores las segundas, a partir de las segundas, que las primeras. La sartén ha estabilizado y queda mucho mejor. Hay que vigilar la nata, ¿eh? Yo la tengo aquí en una sartén bastante, ancha en proporción a la cantidad de nata que hay, porque lo que no quiero es, y lo que necesitamos es que no se nos salga la nata del recipiente, que se va como se va la leche, así que hay que vigilarlo. Vais a ver que os pasan dos cosas cuando hacemos esto. Se va de alguna manera caramelizando el azúcar y la nata, que era blanca, empieza a coger un tono un poquito caramelo. Y eso es súper interesante. Vamos a dejar. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es, ahora esta nata está caliente. Si la queréis utilizar en caliente, perfecto. Pero si la queréis dejar para utilizar en frío, que también es fantástico, tenéis que pensar que en el momento que enfríe va a espesar. Entonces tenéis que controlar un poco esa textura final para que no sorprenda el caramelizado, que no sorprenda el enfriamiento y que se os quede excesivamente espesa. ¿Es problema? No, porque además, como hemos guardado un poco de nata, pues podríamos aligerar la nata
con la que hemos guardado. ¿Veis ese color así un poquito caramelo que ha ido cogiendo? Cuanto más lo dejemos, más color caramelo cogerá. Ya depende de lo que os guste. Vamos a hacer una cosa, veréis. Y además así tenéis las dos opciones. Vamos a dejar que caramelice más. Y le voy a añadir un poquito de la nata que tengo aparte. Es decir, dejo que coja color y cuando tenga ese color caramelo interesante, veis que va subiendo enseguida y coge un color como a fruto seco, a piñón. Los piñones o las avellanas. Bonito el color, ¿eh? Vale, pues veis que ya no mantiene la forma de la sartén. Si paso la espátula, como que no recupera, como que no vuelve a ir porque tiene una textura que cuando enfríe se quedaría sólida. Vamos a echarle una gotita de nata fresca. O sea, de la que teníamos líquida, que no hemos utilizado. Por cierto, es nata de cocinar. ¿Qué significa nata de cocinar? Pues que tiene menos grasa que la nata para montar. Por lo tanto, seguimos trabajando con sabores, pero con un aporte calórico relativamente suave. Apago la sartén porque la tengo. ¿Veis cómo ha ido caramelizando un poquito? Nos encontramos trozos del caramelo mezclado con la nata. Súper rico. Posiblemente le tenga que echar hasta un poquito más de nata líquida. Depende. Como lo quiera. No lo sé. Ahora lo veré. Ahora lo veré. Lo voy a decidir con vosotros. Mientras tanto, vamos a ir terminando cosas porque esto empieza a estar. Voy a sacar el pulpo. Esas patitas de pulpo pequeñín que se quedan como en nada. Las tengo. Ahí. Y esta otra. Ahí las tienes. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con la cámara? Lo estabais viendo, ¿no? Porque yo de repente dejé de verme. Sí, sí, se ve perfectamente, Juan. Vale. Que dejé de verme yo. Vale, ahí tenéis esas patitas de pulpo, ¿vale? Este caldo, que es donde hemos cocido las patitas de pulpo, no se os ocurra tirarlo. Esto para, por ejemplo, añadir a un caldo de arroz de pescado o de marisco es brutal. Si no vais a hacer arroz en breve, muy fácil, lo congeláis y lo guardáis congelado y lo sacáis cuando vayáis a utilizarlo. Yo tengo las sartenes apagadas y vamos a ir alineando las papas. Le ponemos sal. El agua de cocción de las patatas tenían un poco de... No quiero que lo veáis bien. Voy a retirar la manzana. Voy a retirar esto aquí. Ahora lo importante son las papas. Echamos un poco de sal. Un poco de vinagre. Utilizad siempre buenos aceites y buenos vinagres, porque os va a ir en ello el sabor, todo el sabor final de la ensalada. Un poquito de vinagre. Este es vinagre de membrillo, pero os puede servir el vinagre que queráis, de jerez, de vino, blanco, tinto. No hay problema. Y voy a utilizar un aceite de mi tierra. Yo soy cordobés, toda mi familia es cordobesa. Bueno, yo nací en Madrid, pero digo que soy de Córdoba porque es verdad que toda mi familia está allí. Vale. Sed generosos con el aceite. Es aceite crudo. Por lo tanto, está súper rico y además no tiene no tiene el aporte calórico que tiene un aceite frito que empieza a desestabilizarse. En fin, una historia que tampoco vamos a perder tiempo ahora, pero siempre que podamos comer aceite crudo, mejor que aceite cocinado. Mezclamos, ¿veis cómo ha cogido el brillo? Y voy a emplatar. Importantísimo, que no se os olvide la temperatura. No pueden estar frías. Es decir, hay que hacerlas al momento. Al momento, es decir, en el día. No vale hacerlas hoy para comerlas mañana porque las tengo que guardar en el frigorífico y la ensalada va a estar, las papas van a estar duras. Voy a probar, ¿eh? Una merienda además súper sana, ¿eh? Patata cocida, cebolla, verdura, cebolla, pimiento. Vamos a emplatar aquí.
Una cena fantástica, una comida ideal, un aperitivo para cuando estéis con amigos riquísimo, fácil, sencillo, sano. Voy a colocar unas patitas de pulpo. Y le voy a dar un poquito más de brillo a todo eso, añadiendo un chorreón de aceite virgen extra al momento. Pues ese está. Y esto, ¿veis cómo se ha quedado como un poco más espeso? Eso que está todavía caliente, ¿eh? O sea, si estuviera frío, pues voy a hacer dos cosas. Y así os sigo dando algunas pistas. Esto es como una especie de tofe. Así, voy a retirar un poquito la ensalada y luego os muestro los dos platos, porque ahora el protagonista vuelve a ser las obleas. Y con 2 cucharadas, con 2 cucharadas de postre, voy a coger un poquito, lo voy a colocar como en el borde, como si estuviera aumentando un poquito como de dulce de leche, algo así. Y ahora, con este que me queda, vamos a añadir más nata. Y voy a mezclar. Ojo cuando utilicéis estas cosas, no rayar las sartenes, ¿vale? Espátula de silicona, o sea, de varilla de silicona, y mezclamos. Estamos enfriando la salsa, estamos recuperando un poco de textura para que se quede como una especie de sirope, una salsita ligera. Esta que ya está enfriado, todavía está un poquito templada la sartén, pero ya no suficiente. Esta sí va a ser la textura definitiva de nuestro sirope, por lo tanto, si lo guardamos en el frigorífico para hacer mañana más, ya sí que se nos va a quedar con esta textura. Utilizamos esa más espesa como más concentrada para probarla. Bueno, de hecho voy a hacer una cosa. En lugar de que quede ahí, que me parece que queda como un pegotón, la voy a untar. La voy a esparcir. Ahí. Me gusta más. Así encontramos este sabor en toda la oblea. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser napar con esa salsita. Vamos a por otra cuchara. ¿Y veis cómo esta está más líquida? Que me vale para unas obleas, pero esto me vale también para unas tortitas, ¿eh? Este sirope, riquísimo. Y esas manzanitas que habíamos guardado, por encima. Como veis, muchísima fruta en el plato. Muchísima azúcar natural de las frutas. Hortalizas, de primero, esa ensaladita, las papas aliñadas. Y esto lo voy a poner de manera que lo podáis ver bien. El primer plato y el segundo. Ahora muevo la cámara y os lo enseño perfectamente. Lo quiero despejaros esto para que lo veáis perfectamente. Pues aquí lo tenéis. Esas papas aliñadas con pulpo. Rico, ¿eh? Y estas filloas con manzana y ese caramelo que hemos hecho con la nata. ¿Qué os parece? Fácil, ¿a que sí? No me digáis que es difícil, porque no lo es. Súper fácil. O sea, si he sido capaz de hacerlo ahora en un ratito con vosotros, lo podéis hacer vosotros en casa facilísimamente. Así que, preguntas que tengáis, es el momento. O calláis ahora, o habláis ahora o calláis para siempre. Hay preguntas, Juan. Pues vamos a ellas. Te digo si quieres. Mira, empezamos con las de. Hay algunas sobre la receta. Nos preguntaban cuánto tiempo dura la masa de las obleas en la nevera.
A ver, lleva leche, lleva huevo, más de 2 días no es aconsejable. Vale. Pero sí se puede congelar. Por lo tanto, si queréis hacer un día, hacéis un poquito más. A ver, habéis visto que se tarda muy poco en hacerse, súper poco. Es decir, tardamos 5 minutos escasos. Entonces, no sé hasta qué punto puede merecer la pena. No es una elaboración larga. Pero no obstante, si queremos hacer y guardar, si la vamos a hacer mañana, aguantan. Pasado mañana, también. Hoy es jueves. Para el sábado nos aguantaría. Si pensamos que lo vamos a utilizar algún día más tarde, yo lo que haría sería congelarlo. ¿Qué hay que hacer cuando lo descongeléis? Porque claro, la grasa de la mantequilla, la grasa de la yema del huevo, etcétera, como que se desestructura. Yo lo que haría es calentar un pelín, un poquitito en el microondas, dejar que descongele a temperatura del frigorífico. Y cuando esté descongelado, meter un poquito en el microondas, no a máxima potencia, sino a media potencia, como 1 minuto para que coja un poco de temperatura y volvemos a meter la máquina. Es decir, en realidad, si os dais cuenta, hay que descongelar, casi merece la pena hacerla al momento porque se tardan muy poquito tiempo. Vale, fenomenal. Luego nos preguntaban también por las patatas. ¿Qué patatas son las mejores para cocer? Porque es verdad que ahora cuando vas al supermercado hay muchísimos tipos. Ya. Y Ver, quería saber eso, ¿cuáles son las mejores? Yo he utilizado una patata de las blancas, ¿vale? Es este color de piel, tengo una por aquí, ¿vale? Son de estas, unas patatas normales. Teniendo en cuenta que vamos a hacer con ellas, que las vamos a romper, tampoco es tan importante como cuando vamos a freír. O sea, cuando vamos a cocer patatas, si vamos a hacer un guiso, sí es importante buscar una variedad que resista, ¿no? Una Mona Lisa, por ejemplo, y si vamos a freír, las patatas agrias, que son las mejores. Pero como en este caso, una ensalada de este tipo, casi me atrevería a decir que pueden valer, no cualquiera, pero vamos, de estas amarillentas, estas blanquecinas, no las blancas del todo, sino estas como amarillentas, son ideales, ¿vale? Buscad siempre, de todos modos, cada vez es más fácil encontrar patatas en bolsas que nos marcan para qué, ¿no? Hay unas que son un poco para todo, hay unas que son especiales para freír, otras para cocer. En este caso, si podemos elegir, para cocer. Pero yo ahí lo que os diría, además, el consejo que os daría complementario es poneros en manos de los comerciantes. O sea, una de las cosas buenas que tenemos en este país es que hay un montón de tiendas con comerciantes súper profesionales que si les decís para qué necesitáis el producto, os lo va a decir perfectamente. Perfecto, pues eso haremos. Nos preguntaban también por el pulpo. ¿Cuánta sal se le echa? ¿Cómo sabes si el pulpo es bueno, está bien cocido? ¿Algún truquillo? A ver, en el caso de los pulpos, importante para cocerlos, ahora o muchos vienen congelados. Si no, lo ideal es congelarlo en casa, ¿vale? Coger el pulpo, meterlo en el congelador, tener un par de días y sacarlo. ¿Qué conseguimos con esto? Que las fibras se rompan. Durante el proceso de congelación es como cuando metemos una lata de un refresco en el congelador. Vemos que estalla. Bueno, pues eso pasa a nivel celular. Estallan las fibras y eso hace que la mordida sea mucho más fácil. Ayer tenía un debate precisamente en un restaurante gallego porque aquí en Madrid, por ejemplo, estamos más acostumbrados a comer el pulpo un poco cocido de más. Y el pulpo, tú vas a Galicia y no es que esté duro, pero sí que notas como una cierta resistencia cuando estás mordiendo que los dientes van entrando dentro. Una prueba que en principio es infalible es coger una brocheta de madera, pincharlo y el pulpo se va deslizando con lentitud. No que cae rápidamente porque entonces que está muy cocido y no que se queda adherido a la brocheta, sino lo pinchamos y vemos que se va desprendiendo. Ese es el movimiento que hacen los dientes cuando penetra, un movimiento lento que nos dice que ya está. Y en cuanto a la sal, pues como cuando cocemos cualquier otro producto, es decir, yo no suelo medir la sal, más o menos estamos, bueno, hay un poco de... Los pulpos en Galicia se cuecen en agua con mar. Y el agua de mar tiene una proporción de un 2 por 1000. Es decir, por cada litro de agua, de un 20 por 1000. Por cada litro de agua, 20 gramos de sal aproximadamente. Entonces, si quisiéramos hacer una proporción un poco más exacta, sería esta. Medimos 1 litro de agua, pesamos 20 gramos de sal, dejamos que llegue a ebullición y ahí hervimos el pulpo. Perfecto. Y nos preguntan más temas sobre la ensalada. Nos dicen qué tal, porque hablabas del aceite y el vinagre, nos preguntan por el vinagre de Módena. ¿Cómo lo ves tú para esta ensalada? Ahí me has tocado la fibra. Aprovecho la oportunidad que me brindáis para deciros
que si utilizáis vinagre de Módena, pero cuando hablo, o sea, vinagre de Módena me parece perfecto, pero que todos esos vinagres que en realidad son jarabes pintados y con sabor a vinagre me parecen una aberración, porque además es que son totalmente artificiales. Si tú ves los ingredientes tú lees los ingredientes de un vinagre balsámico de Módena y verás vinagre, nada más. Ese dulzor que tiene se lo da la reducción y la madera. Cuando tú coges una crema de vinagre, de la que encontramos habitualmente, empieza a salir almidón, azúcar, sirope de no sé qué. Eso no es vinagre. Entonces, mejor un buen vinagre de Jerez, de donde sea, de vino, blanco, reserva, no reserva, pero vinagre. O sea, si estamos cuidándonos con ensaladas y luego resulta que el aliño que le ponemos para decorar además, pues estamos utilizando un producto que tiene almidones, que tiene azúcares, etcétera, pues estamos perdiendo lo que estamos tratando de ganar por otro lado. Pues mira, aprovecho que me comentas eso porque nos hacían también una pregunta para el tema de comida sana. Nos decían, por ejemplo, para las cenas, que parece, ¿cómo se pueden hacer cenas sanas sin que sea solo ensalada, ensalada, ensalada? O sea, ¿qué tipo de cenas se pueden hacer que sean equilibradas y que te vayas a la cama, que no engorden? Ajá. A ver, en las cenas es ideal comer ingredientes que al cuerpo les cueste digerir para que ese almacenamiento de reservas calóricas pues sea lo más lento posible. Y en ese caso son más difíciles de digerir los alimentos con mayor contenido en proteínas. Pescados o carnes. Evidentemente, carnes suaves, carnes de animales, o sea, carnes blancas, de ternera blanca, pollo, conejo, pavo, o pescado, los pescados que sean. Y esto nos ayuda a hacer unas cenas maravillosas. No necesariamente cuando hablamos de pescado. Es que parece que cuando pensamos en cenas sanas a base de pescado estamos pensando en una triste trancha de merluza a la plancha. Y una merluza se puede saltear con unos ajitos y un poquito de cayena y unas gotitas de vinagre y hacemos una especie de bilbaína. Le podemos añadir unas gambitas y estamos comiendo súper sano y además ideal. O un pulpo o un salmón, haciéndolo en papillote, envolviéndolo en papel de aluminio, con unas verduritas, con muy poquito aporte de aceite, que lo cocinamos en el horno. Si somos uno solo, pues a lo mejor no merece la pena encender el horno, pero en una familia de 5, 4, 5, 3, 6, en el horno se hacen súper fáciles estos productos. Entonces, pescados y carnes blancas, ideales. Un salteado de pollo con setas, por ejemplo, donde también estamos utilizando muy poquita grasa, le quitamos la piel al pollo, salteamos el pollo, le añadimos unos champiñones, unas setas, un poquito de cebolleta y además como si fuera una especie de wok. Si ahí no añadimos ningún tipo de salsa calórica, si no añadimos excesos de salsa y nos limitamos a sal, pimienta, orégano, tomillo, el mundo de las especies es maravilloso para descubrir platos súper sanos y ricos, estamos cenando de lujo, súper sano, y lo vamos a notar desde luego en el funcionamiento de nuestro organismo. Pues dicho queda. Nos hacen peticiones también, Juan, te lo digo, para que pongas en tu cuenta. Nos han hecho la petición de empanada de atún, que si podrías poner una receta en tu cuenta, y de algunas galletas sanas y sin gluten. Vale, mira, sobre la empanada os diré que el sábado pasado, bueno, tengo varias empanadas en la cuenta. Estoy pensando que fue un directo, pero no he hecho yo, pero mira, me lo apunto, porque hice una empanada de puerros y berberechos, que es espectacular, pero como además tengo que hacer pisto, porque tengo pendiente hacer pisto, y al final el relleno de una empanada no deja de ser pisto, pues me lo apunto que esta semana hago una receta de empanada. Y en cuanto a las galletas sin gluten, mira, fíjate, en el reloj y en el mollete, todo lo que hay, todo es sin gluten. Todo. O sea, todo. Hay salmorejo, hay tortillas, hay ensaladillas, hay guisos, nada lleva gluten y no se nota, o sea, no parece. Es verdad que la repostería sin gluten es un poco más complicada, pero también tengo pendiente hacer algo. ¿Sabes cuál es el problema del sin gluten? Que es difícil encontrar los productos. O sea, es difícil encontrar las harinas, es difícil encontrar ese tipo de cosas, pero me lo apunto. Sí, con respecto al gluten también, sabes que muchos de los jóvenes con síndrome de Down son celíacos. Entonces, ¿qué les recomendarías a la hora de cocinar para que no tengan, bueno, pues para que no tengan problemas con el tema del gluten?
qué tipo de platos o qué tipo de ingredientes recomiendas para una dieta sana y equilibrada que no cuente con el gluten. Uh-huh. A Y que ver, sea yo creo que ahora fácil. mismo, sí, yo creo que ahora mismo es muy sencillo. Si pensamos realmente en cuáles son las cosas que... Hay un montón de productos que sin saberlo pueden llevar gluten, ¿no? Pero si pensamos realmente en las cosas que llevan habitualmente gluten o que son lo que mayormente tienen gluten en las casas, son las harinas y los panes rallados. El momento en que tú en una casa eliminas la harina y eliminas el pan rallado, casi todo lo que estás cocinando no tiene gluten. Tú puedes hacer un salmorejo que lleva tomate, que lleva ajo, que lleva aceite, que lleva sal, y si en lugar de espesarlo con pan normal, los pesas con pan sin gluten, esos panes que se van quedando duros, pues para espesar un salmorejo. Pero es que lo puedes espesar con patata, por ejemplo, o con huevo cocido, que no llevan gluten ninguna de las dos cosas. Pero estoy pensando en los arroces. Unos arroces, unas paellas no tienen gluten. Y tú puedes hacer platos súper sanos, súper sencillos, súper saludables a base de arroces. Puedes utilizar, ya tenemos en el mercado pastas sin gluten para hacer pues una carbonara, por ejemplo. Una carbonara, al fin y al cabo, es la pasta salteada ligada con una yema de huevo y un poquito de panceta curada, que puede parecer así, pero claro, estamos hablando de comerte por persona un tercio de loncha de panceta. Es decir, estamos hablando de muy poquito, de panceta curada. O sea, en realidad, si obviamos harina y obviamos pan, el recetario español, casi todo, porque dices, hay que hacer un sofrito, porque hay que espesar un guiso. Y entonces te ponen, ver las recetas, donde te pone, pues, rehogar harina y pimentón en aceite, ya lo hemos liado, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Obviamos el sofrito y lo que hacemos es hacer un poquito de mezcla de almidón de maíz con agua y lo vertemos al guiso. Y ya estamos haciendo ese guiso de siempre, esas judías, esas lentejas, esos garbanzos, esas menestras, que es todo natural, que es todo rico, que es todo saludable. Y cuando hemos eliminado la harina, cualquier plato cualquier plato que lleve harina, la harina se puede sustituir por almidón de maíz, de arroz, por fécula de patata. Conseguimos el resultado de esos caldos ligados, pero eliminamos el riesgo de gluten. Perfecto. Y quería preguntarte, ¿qué recomendarías para aquellos jóvenes que están empezando a emprender una vida independiente? Mucha gente con síndrome de Down está empezando, cuando llega a la edad adulta, pues empieza una vida independiente con compañeros o incluso solos, con pareja, para adentrarse en la cocina y de una manera sencilla, que no agobie mucho, porque bueno, sabemos que cuando te enfrentas a la cocina, a mí me pasa también, que te agobias un poco. ¿Qué consejos das para disfrutar de la cocina y hacer una cocina equilibrada y sana? ¿Algún consejo? Pues mira, podríamos hablar durante utilizar otra conferencia para hablar de todas estas cosas. Pero así, tratando de concretar, lo primero es tener buenos materiales en casa. Quiero decir, una buena sartén, un buen cuchillo, una buena tabla. Una de las cosas que más rechazo genera a la hora de cocinar en casa es que te vas a poner a cocinar, la sartén se pega, el cuchillo no corta, no tenemos dónde cortar y eso al final genera bastante estrés. Si tenemos una buena sartén, un par de ellas, una un poco más grande y una un poco más pequeña, una tabla, y un par de cuchillos, uno un poco más grande y un poco más pequeño, o sea, cuchillos tipo de los cuchillos para poder cortar verduras, la cuchillos de un tamaño normal y la puntilla. Con esas tres cosas es todo luego más sencillo. Algunos boles y cosas por el estilo. En cuanto a ingredientes, fundamental tener buenos aceites, tener un par de aceites en casa, un aceite de oliva virgen y un aceite a lo mejor un poquito más suave. Eso que hemos comentado antes de los vinagres. Si esto lo tenemos, si tenemos las herramientas y tenemos esos ingredientes básicos, esa sal, ese aceite, ese vinagre y poco más, es muy fácil empezar a cocinar en casa. El mundo de las tortillas, por ejemplo, es fascinante. Fascinante. Y es súper fácil. Es batir unos huevos y echarle dentro lo que sea. O las patatas fritas, o verduras, o pescado, o marisco. Y es ir probando. Yo el consejo que les diría es que no se acerquen a la cocina con miedo. Con respeto, pero no con miedo. Y que se acerquen con la mente totalmente abierta porque es un mundo maravilloso para explorar. Pues con ese mensaje nos quedamos, si te parece, Juan. Fantástico.
Bueno, nos hacían una pregunta también. Me imagino que la respuesta va a ser mucho. ¿Cuánto tiempo pasas en la cocina al día? Mucho, efectivamente. Si no en la cocina directamente relacionado con la cocina. Hoy empezábamos a grabar a las 9. Era una cocina, no era cocina, era cocinando, pero bueno, grabando en una cocina. Y he llegado a casa, me he puesto, pues mira, hoy ya llevo pues casi 12 horas en la cocina y me queda un ratito más. Paso muchas horas, pero también te diré que hay muy pocos lugares donde me apetezca más estar. Eso es disfrutar del trabajo, claro que sí. Y perdóname, pero nos preguntan que si puede ser la patata negra de Canarias para la ensalada de papas salinas con pulpo. Sí, en principio sí, claro que sí, no hay ningún problema. Además, tiene la papa negra canaria tiene una textura maravillosa. De hecho, la papa es el producto con el que se hacen las papas arrugadas, que tienen esa textura tan deliciosa. Sí, sin ningún, o sea, la papa negra canaria está diseñada para ser cocida, con lo cual, pues, o sea, diseñada, es súper apta para ser cocida, así que saldrán unas papas aliñas con mojo maravillosas. Maravillosas. Pues Juan, lo dicho, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu cocina, por lanzar estos mensajes de acercarse a la cocina sin miedo y con todas las posibilidades que ofrece. Y lo dicho, gracias de verdad en nombre de toda la federación por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que necesitéis, de verdad. Muchísimo ánimo a todos, mucha fuerza. Vienen tiempos complicados, pero también estoy convencido bueno, vosotros estáis, como otras muchas asociaciones, a estar acostumbrados a la pelea, a estar juntos y creo que es el modo en el que vamos a salir de esto, peleando juntos. Así que, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos siempre, en una cocina o alrededor de una buena mesa. Perfecto, pues te tomamos la palabra. Muchísimas gracias, Juan. A vosotros. Adiós, buenas tardes. Adiós, chao. Chao.